La historia comienza con un joven streamer llamado Chipu, que saluda a sus seguidores mientras transmite desde un paisaje montañoso. Con una sonrisa, anuncia el inicio de su nueva aventura de investigación científica. En cuestión de segundos su chat se llena de mensajes, algunos celebran su entusiasmo, mientras que otros dudan de la autenticidad del escenario. Decidido a callar a los incrédulos, Chipu toma la cámara para demostrar que todo es real. De pronto unas luces intensas emergen desde el túnel cercano, interrumpiendo la transmisión. Era Kamion-kun, que aparecía a toda velocidad, avanzando directamente hacia él. El pánico se apoderó de sus millones de espectadores, mientras el rostro del joven se deforma por el terror al ver la colisión inminente. En el reflejo de su ojo el tiempo parece detenerse, y el vehículo se cubre con una energía azul desconocida. La realidad se fragmenta en un destello cegador, como un cristal quebrándose en 1000 pedazos. El cuerpo de Chipu comienza a desmaterializarse, convirtiéndose en un fenómeno lleno de datos y códigos binarios. Cuando recobra la conciencia se halla en un lugar oscuro y extraño, sin comprender cómo llegó allí. La imagen del camión impactando lo atormenta, ya que era un evento que desafiaba toda lógica científica. El prota se encontraba sentado sobre un círculo mágico que irradia una luz azulada, comprendiendo al instante que aquello no es un fenómeno natural. A su alrededor solo se extendían los muros sucios de un calabozo, cubiertos de moho y telarañas, mientras el eco de los roedores resonaban en la penumbra. El chico descubre que se encuentra encerrado en una celda, rodeado de otros prisioneros que claman desesperados. Al tocar las paredes húmedas, confirma que su nueva prisión es tan tangible como incomprensible. Aferrado a los barrotes oxidados, su mente científica lucha por hallar una explicación racional. Observa a los demás con angustia, buscando entre ellos a alguien que conserve la cordura y pueda decirle dónde está. Unos pasos pesados interrumpen sus pensamientos cuando una enorme bota encadenada se detiene frente a él. Al levantar la vista el prota se sorprende, al descubrir en el suelo de su celda, una figura diminuta cuya tranquilidad le resulta inquietante. Se trata de una joven de cabello blanco, encadenada y envuelta por un tenue resplandor mágico. Chipu se sonroja al contemplarla, cautivado por su belleza etérea, pensando que parece salida de una historia de fantasía. La chica lo observa con cierta sorpresa al notar que el recién llegado no muestra el menor temor hacia ella. Movido por la curiosidad, él le pregunta qué crimen tan atroz pudo haber cometido para terminar en aquella oscura celda. Con melancolía, la joven responde que su crimen fue predestinado desde su nacimiento. Él reflexiona entonces que no debe temerle a aquella extraña chica, sino la incertidumbre de su situación. En el fondo piensa que debería ser la joven quien le tuviera miedo, pues él apareció de la nada dentro de su celda. La prisionera niega con firmeza aquella lógica, aferrándose a las cadenas que la mantienen prisionera. Luego con calma, le revela que se encuentran en el corredor de la muerte, y que él es el resultado de su fallido intento de invocar a un demonio poderoso. Ante esa respuesta Chipu le resta importancia a sus palabras, convencido de que no es más que una chica delirante, pero de pronto una revelación lo deja paralizado. Con calma la joven añade que ambos serán llevados a la hoguera al día siguiente, donde serán purificados por el fuego. Aún así le ofrece una salida, ya que puede cancelar la invocación y devolverlo a su estado original. Sin embargo le advierte que si lo hace, al volver a su mundo instantáneamente morirá. La mente científica del prota comienza a razonar frenéticamente, recordando que el impacto del camión ya debería haber acabado con su vida. Finalmente, la cruda realidad lo golpea en lo profundo de su mente. Las advertencias sobre la ejecución y la hoguera no eran delirios, sino verdades aterradoras. La joven lo observa en silencio, y con una mirada penetrante le pregunta si ahora por fin siente miedo. Chipu responde que en lo absoluto, e indica que su único temor es a lo desconocido. Luego con una sonrisa, afirma ser un experto en fugas de prisión y está listo para poner a prueba sus habilidades. Declara que como divulgador científico, conoce innumerables métodos para escapar de incluso lo que se ve imposible. La joven lo mira con resignación, convencida de que ningún esfuerzo de él puede cambiar su destino. Para su sorpresa, un repentino sonido metálico la saca de su letargo. Sus ojos se abren con incredulidad, al ver cómo los barrotes de la celda comienzan a derretirse bajo las manos del chico. Confundida se pregunta si lo que presencia es magia de fuego, incapaz de encontrar una explicación lógica. Chipu niega con calma esa idea, asegurando que la magia es solo una fantasía. Le revela que lo que acaba de presenciar no es hechicería, sino el poder de la ciencia. Para demostrarlo, abre su mochila y saca un pequeño estuche, lleno de herramientas de aspecto inusual. La joven observa con asombro uno de los dispositivos, que es capaz de derretir el material antimagia, sin emitir ni una sola fluctuación mágica. Entonces él le comparte su secreto,
preguntándole si alguna vez ha oído hablar de la reacción de la termita. Ella niega haber escuchado antes eso, mientras Chipú disfruta su momento para hacerse lucir. Con orgullo, le muestra los componentes de lo que llama su magia científica. Luego le indica que lo mejor está por venir, y que ahora debe prestar mucha atención. Se arrodilla para explicarle la sencilla mezcla que utilizó para derretir los barrotes, y le enseña un encendedor, revelando que el fuego activa la reacción que genera un calor extremo. Ante sus ojos la reacción se desencadena de nuevo, cortando las gruesas cadenas de los grilletes. Con estas rotas, el prota expresa con orgullo que lo que acaba de presenciar no es magia, sino es el verdadero poder de la ciencia. Ella lo observa con los ojos muy abiertos, intentando comprender cómo la ciencia puede poseer un poder comparable al de la magia. La duda empieza a asomar en su mente, preguntándose si aquel hombre es realmente humano o una anomalía que desafía las leyes de su mundo. Chipú le sonríe y le tiende la mano, invitándola a escapar juntos de su trágico destino. La chica vacila unos instantes, aún insegura de aceptar aquella inesperada ayuda. Sin embargo, el prota toma su mano con firmeza, decidido a no dejarla atrás en ese lúgubre calabozo. Con tristeza y resignación ella confiesa sentirse culpable de su suerte, convencida de que no merece ser salvada. Aún así él ignora sus palabras y la guía por el pasillo de la prisión, dando inicio a su fuga. Mientras avanzan entre sombras y ecos metálicos, la joven le advierte que ayudarla solo le traerá desgracia. Chipú, fiel a su lógica científica, rechaza la superstición con una sonrisa, considerando que sus palabras son irracionales. Conmovida por su determinación, la joven finalmente se presenta con voz suave, diciendo que se llama Rena. El chico devuelve la sonrisa y le responde con tono amable, indicándole también su nombre. Lo que no se esperaban era que de repente, un grito de alerta se escuchara en el pasillo, anunciando que los habían descubierto. Ambos se detienen en seco, sorprendidos por la rapidez con la que los guardias han llegado. Las antorchas iluminaban los rostros tensos de los soldados, que de inmediato reconocieron a la prisionera como la temida demonio de la calamidad. Sin vacilar, Rena da un paso al frente y le pide a Chipú que no tenga miedo. Una poderosa aura mágica comienza a envolverla, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Ante la mirada impotente de los guardias, la hechicera traza un círculo de teletransportación que brilla con una luz intensa, envolviéndolos a ambos antes de desaparecer en un estallido de energía. Chipú siente una extraña energía recorrer su cuerpo, mientras la magia los envuelve. Sus siluetas se disuelven en un resplandor azulado, y se elevan hacia el cielo nocturno. En el siguiente momento reaparecen a una gran altura, cayendo en picada sobre la ciudad. Rena le dice que se aferre con fuerza, pero el prota solo se preocupa por el bienestar de ella mientras ambos descienden a gran velocidad. La joven percibe que su magia se debilita, y sin poder sostenerlo por más tiempo, suelta su mano. Los dos se precipitan hacia un denso bosque, separados y completamente a merced de lo desconocido. En medio de la caída, Rena lo observa con una inquietante serenidad, como si aceptara su destino una vez más. Sin pensarlo, Chipú se lanza hacia ella y la abraza con fuerza, amortiguando el impacto, y recibiendo los golpes que estropean su ropa. El sufrimiento lo atraviesa, pero al notar la cercanía de la joven, un leve sonrojo se dibuja en su rostro. Rena lo toca suavemente y se incorpora, provocando que sus miradas se crucen. Ese instante basta para que la vergüenza se refleje en los ojos del chico. La joven se pone de pie de inmediato, asegurando que él ya está a salvo, mientras Chipú se lamenta por la poca preocupación que ella muestra por él. Al observar el entorno, Rena descubre que han caído en un antiguo cementerio cercano a la ciudad. Entre bromas, el prota lamenta no haber podido grabar su espectacular fuga para su audiencia, convencido de que habría sido un éxito total. Instantes después Chipú le pregunta cuál será el siguiente paso, pero la chica permanece en silencio frente a una vieja lápida. Con un gesto solemne la toca, y confiesa su deseo de regresar a casa. El prota piensa que él también debería hacerlo, pero la joven le responde que debe permanecer a su lado. Le explica con frialdad que así lo dictan las normas que rigen el vínculo entre las bestias invocadas y sus amos, y añade que si salen juntos y él se porta mal, incluso estaría obligado a llevar un bozal. Chipú se quedó sin palabras al darse cuenta de que incluso querían tratarlo como si fuera una mascota. Le parecía una lástima, ya que aunque Rena era bastante bonita, daba la impresión de que no le funcionaba muy bien la cabeza. Entonces la chica le reveló una terrible verdad: como ella lo había invocado, si llegaba a morir, él compartiría el mismo destino. El stream entró en pánico al comprender que su vida ahora estaba completamente ligada a la de ella, pero eso no era lo peor. Como Rena tenía su magia agotada, ya no podría protegerlo por mucho más tiempo, por lo que su muerte parecía inminente. De pronto, el chico la tomó de la muñeca, llamando su atención.
Le dijo que si sus vidas estaban conectadas, entonces la de ella también le pertenecía a él y no permitiría que nadie le hiciera daño. Aseguró que haría todo lo posible para llevarla a casa. Sin embargo, Rena le explicó que eso no era posible, ya que solo podían salir por la puerta de la ciudad, la cual estaba fuertemente custodiada. Chipu le respondió que no debía preocuparse por nada de ahora en adelante, pues él haría todo lo que estuviera a su alcance para llevarla de vuelta a su hogar. A la mañana siguiente, ambos se adentraron en una ciudad de aspecto medieval. Tanto el prota como la chica se cubrieron con ropas para evitar ser identificados, y Rena le advirtió que dentro del pueblo estaba prohibido usar magia. Para sorpresa del chico, en este mundo eran las mujeres quienes cumplían el rol de soldados, mientras que los hombres se encargaban de otras labores. Chipu pensó que aquello era extraño, pero Rena le explicó que no lo era, ya que solo las mujeres podían usar magia y era natural que los hombres las obedecieran. Aquello lo hizo sentirse aún peor. Primero se enteraba de que estaba prácticamente condenado a morir, y ahora también descubría que su estatus era inferior, casi como el de un esclavo. De repente, mientras caminaban, notaron a unos hombres que llevaban a un lobo muerto atado. El animal tenía una cubeta en la cabeza que al caerse, dejaba ver que servía para evitar que su baba salpicara a alguien más. Chipu, asombrado, se acercó para observar mejor y notó que la saliva del animal muerto era corrosiva, lo que le dio una excelente idea. Rena le explicó que lo que veía era saliva de un lobo sombrío, y que si llegaba a caerle aunque fuera una gota en la mano, sentiría un dolor extremadamente agudo. En lugar de asustarse, el prota dio una explicación científica, dijo que como la saliva contenía ácido sulfúrico, al reaccionar con magnesio podía producirse un desplazamiento químico. Rena y los hombres que estaban cerca no comprendieron nada de lo que decía, pero el chico aprovechó la oportunidad para llevarse la vejiga del animal, ya que podría resultarle útil más tarde. La joven le recordó que había guardias apostados en la puerta que servía como entrada y salida de la ciudad, por lo que escapar no sería tan sencillo. Como para llegar al hogar de Rena debían pasar por allí sí o sí, Chipu comenzó a preparar su nuevo experimento. Rena, algo confundida, le preguntó qué estaba haciendo, y él respondió que estaba provocando la reacción química de la que le había hablado antes. Pronto un gas de olor fétido comenzó a formarse, y el chico lo selló con la vejiga del lobo dentro de un recipiente improvisado. Luego sacó unos trozos de tela rasgada de su mochila para usarlos como mecha, revelando que con esto pronto podrían pasar por la puerta. Cuando todo estuvo listo, colocó el objeto a una distancia prudente, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Rena le preguntó qué planeaba hacer, pero Chipu solo le sonrió y le dijo que no fuera impaciente, que pronto lo vería. Entonces encendió la mecha con su encendedor. La reacción que había preparado generó hidrógeno, y solo hacía falta un poco de fuego para que su plan de escape funcionara. Cuando la llama recorrió la tela y alcanzó el frasco, este explotó con fuerza, liberando un sonido ensordecedor que llamó de inmediato la atención de los soldados. Las ondas sonoras fueron tan intensas que las ventanas de los edificios cercanos estallaron, provocando pánico y caos entre los transeúntes. Desde la torre de vigilancia, los guardias activaron la alarma al escuchar el estruendo, culpando de inmediato a la llamada bruja de la calamidad por el ataque. Una capitana ordenó de inmediato a sus tropas movilizarse para brindar apoyo, sin percatarse de que los fugitivos aprovechaban el caos y la confusión para escapar. Chipu corría cargando a Rena en su espalda, diciéndole que gracias al poder de la ciencia habían logrado escapar con éxito. Cuando la chica notó que dejaban atrás el castillo, no pudo evitar pensar que realmente regresarían a casa. En silencio creyó que todo aquello lo había hecho posible su bestia invocada, y con ternura lo abrazó con cariño, convencida de que él era increíble y el mejor. Mientras tanto, dentro de la ciudad, una misteriosa figura se encontraba en el lugar de la explosión. Era una chica rubia, de la misma altura y con ropajes similares a los de Rena. La joven, sorprendida, comprendió que Rena había invocado a un ser bastante peculiar y especial. Movida por el deseo de tenerlo en sus brazos y hacerlo suyo, envió tras ellos a sus múltiples invocaciones de sabuesos. Tras llegar a una pequeña cueva, los animales mágicos reaccionaron al olor de los protas, por lo que la capitana de la guardia ordenó revisar su interior. Las guerreras y los lobos se movilizaron con rapidez, mientras la chica rubia observaba desde atrás con una sonrisa de satisfacción. Lo que aquel grupo no esperaba era que las emboscadas serían para ellas. Dentro de la cueva reinaba un fuerte olor nauseabundo, que detuvo tanto a los animales como a las mujeres. Chipu y Rena, por su parte, avanzaban tranquilamente, creyendo que ya estaban a salvo. El prota explicó que como el olfato de los sabuesos era muy sensible, había utilizado un olor intenso para alterar sus sentidos y evitar que los rastrearan. Rena le agradeció por haber tenido esa idea, pero el chico respondió que fue gracias a su información sobre los monstruos.
De pronto, la joven tomó al prota del brazo, deteniéndolo y llamando su atención. Rena se acercó para olfatearlo, y por su sorpresiva actitud, él se sintió completamente avergonzado. El prota no entendía por qué lo estaba haciendo, pero la chica le explicó que el olor desagradable que usaron para confundir a los sabuesos, también se había impregnado en ellos. Cuando Chipu comentó que ojalá pudiera bañarse, una idea cruzó por la mente de Rena. Sin previo aviso y usando su magia, le bajó los pantalones. Avergonzado él cubrió sus partes nobles, mientras ella declaraba con naturalidad que se ofrecía a ayudarlo a lavarse para quitarle el mal olor. Sin esperar su consentimiento, Rena lo envolvió en una burbuja de agua, forzándolo a bañarse desnudo al aire libre. Tras esa traumática experiencia para el prota, ambos continuaron caminando a través de un desolado páramo. Al notar su actitud, Rena le preguntó si no se sentía mejor ahora que tenía el cuerpo limpio. Chipu agobiado le pidió que por favor la próxima vez no usara su magia para desnudarlo, y que tampoco era necesario bañarlo de esa forma. Además le reprochó que hacerlo al aire libre fue demasiado humillante, y si hubiera estado transmitiendo de seguro le habrían cancelado la cuenta. Rena confundida le recordó que él mismo había dicho que quería bañarse, pero el chico le aclaró que no de esa manera tan repentina. Para aliviar la tensión la joven tuvo una idea, señaló a lo lejos un pequeño pueblo y comentó que recordaba que era un lugar acogedor y animado, ideal para descansar un rato. Cuando se acercaron a la entrada, todo lucía sospechosamente tranquilo y el ambiente se sentía extraño. Al llegar ambos quedaron sorprendidos, ya que el lugar estaba completamente desierto, y Chipu preguntó si de verdad ese sitio era tan animado como ella decía. Al voltear sus miradas, notaron que dos ancianos discutían por un poco de agua en un pozo completamente seco, dejando claro que aquel lugar no tenía nada de acogedor. Rena no comprendía qué había pasado en el pueblo, pues recordaba que antes no era así. El prota, con una idea repentina, le preguntó si así como antes había usado magia para bañarlo, también podía crear agua. Le propuso que intentara generar un poco en el pozo seco, y ella aceptó. La joven brujita concentró su maná en la palma de su mano, materializando una esfera de agua pura. Los aldeanos al verla detuvieron su pelea, atónitos ante lo que ocurría. Rena canalizó aún más poder y creó una masa de agua mucho más grande, la cual flotó por encima del pozo antes de caer en su interior. Al instante el pozo seco comenzó a llenarse, y los habitantes se acercaron maravillados ante aquel acto que para ellos parecía un milagro. De rodillas, los aldeanos le suplicaron a Rena que los salvara de la sequía. Chipu observó los alrededores y notó que los campos estaban completamente secos, y que todos los pozos de la aldea estaban vacíos. Solo quedaba una delgada capa de barro sucio en el fondo, y la gente se peleaba por conseguir unas gotas de agua. No cabía duda de que la región atravesaba una grave sequía que con el tiempo, podría transformarse en una crisis aún peor. Luego de eso, un niño que se encontraba junto a Chipu y Rena miró a la joven con esperanza, y le preguntó si era la bruja a la que la jefa del pueblo había llamado para ayudarlos. Comentó que muchos decían que la jefa los había abandonado, pero él no lo creía ya que siempre se había esforzado por garantizar las cosechas y brindar atención médica. Inspirado por lo que veía, el niño señaló al prota y dijo que cuando fuera grande, quería ser como él y servir a una bruja. Rena lo corrigió con suavidad, aclarando que Chipu no era un sirviente, sino una bestia invocada. El niño no comprendía del todo la diferencia y preguntó si eso lo hacía más fuerte, a lo que Rena respondió con total seguridad que sí. Para fastidio de Chipu, la joven lo acarició en la cabeza como si fuera un perro, provocando que él protestara de inmediato aclarando que no era una mascota, sino un humano. De repente, otro niño corrió hacia ellos con urgencia y le preguntó a Rena si también podía ayudar a su familia. La joven respondió que sí y se dispuso a usar su magia nuevamente, pero algo no estaba bien. Chipu lo notó al instante y la sostuvo con firmeza al ver que Rena empezaba a sufrir un fuerte agotamiento por el uso excesivo de su poder. Era evidente que la chica ya no podía más, pero aún así quería seguir ayudando para aliviar el sufrimiento de la gente del pueblo. La chica intentó asegurarle que podía continuar, pero el prota al verla débil le dijo que estaba bien descansar primero. Sin dudarlo, abrió de una patada la puerta de una casa vacía y la llevó adentro para que pudiera recuperarse. La recostó con cuidado sobre una cama y le explicó que no hacía falta que se esforzara tanto, ya que tenía una idea para que la gente obtuviera agua por sí mismos. Era una solución sencilla pero altamente efectiva, que les permitiría sobrellevar la sequía sin depender completamente de otros. A la mañana siguiente, los aldeanos no daban crédito al ver varios barriles llenos de agua. La sorpresa fue aún mayor al descubrir que no había sido una bruja quien los llenó, sino un hombre, y desconcertados comenzaron a preguntar cómo era posible.
Chipu explicó con calma que todo lo había logrado gracias al dominio de la ciencia, asegurando que con ella nada era imposible. Los aldeanos, incapaces de comprender del todo, comenzaron a indagar qué era esa misteriosa ciencia de la que hablaba. El niño curioso señaló la estructura improvisada con la que el prota había reunido el agua, y le preguntó si eso era la famosa ciencia. Él lo corrigió, explicando que se trataba de un dispositivo llamado atrapanieblas. Detalló que en el aire siempre hay vapor de agua y que al pasar por la red, este se condensa y se transforma en gotas, que luego se recolectan. Aunque admitió que la cantidad obtenida no era suficiente para todos, si instalaban más dispositivos como ese podrían aliviar el problema de la sequía. Los aldeanos esperanzados comprendieron que si seguían sus enseñanzas, podrían obtener agua por sí mismos esa misma noche, y el joven confirmó que con ese método cualquiera podría lograrlo. El niño emocionado exclamó que la ciencia era asombrosa, y que a diferencia de la magia, también era un poder que los hombres podían dominar. Chipu, con la misma seguridad de un hechicero, afirma que sus palabras son exactas y explica que la ciencia es como una nueva forma de magia. Para el pequeño el stream se convierte en un mago, y la ciencia en un poder misterioso que cualquiera podría dominar. La aldea entera los aclama como héroes, vitoreando a Rena, al prota y a la ciencia. Mientras se alejan de la multitud, la joven se pone de puntillas para alcanzar su altura y le acaricia la cabeza como recompensa por su buen trabajo, tratándolo nuevamente como a una mascota. Rena lo hace con naturalidad, ya que entre amo e invocado existe un contrato, y cuando la mascota cumple una misión, es deber de su ama recompensarla adecuadamente. El niño, lleno de admiración, exclama que él también quiere recibir una caricia de la bruja. Sin embargo, el chico no puede evitar sentir un punzante dolor de cabeza, por la actitud de la chica. Poco después, un grupo de guerreras de la aldea llega buscando a la bruja de la calamidad, y el niño preocupado se pregunta si están allí por Rena. La gente empieza a dudar si la sequía fue causada por ella, pero entre la multitud la rubia, que se llamaba Sia, observa atentamente el dispositivo que el prota había dejado atrás. Creía que el invocado creaba cosas extrañas, lo que lo volvía cada vez más interesante, y deseaba que fuese de su propiedad cuanto antes. Como ya se había abastecido con el agua de la aldea, lo más sensato era continuar la persecución de Rena y su curiosa mascota. Más tarde, la historia se traslada a las afueras de la ciudad de Caroline, el lugar de origen de Rena. Tal como había previsto, esa zona también sufría una fuerte sequía, y un mercader aprovechaba la situación para vender agua a precios absurdamente altos. Un hombre humilde se acercaba suplicando un poco de agua, ya que con esos precios era imposible comprarla, pero el sujeto le ordenaba que se fuera si no podía pagarla. Al ver eso, Chipu se sintió terrible, debido a que, al igual que en su mundo original, siempre había alguien dispuesto a lucrar con la desgracia ajena. La chica, conmovida por la situación del pueblo, decidió intervenir. Usó su magia para crear agua y se la ofreció al hombre sediento, asegurándole que era gratis. El acto no pasó desapercibido ante la multitud, que estaba en condiciones similares. Todos se acercaron a la joven por un poco de agua, mientras el mercader observaba cómo perdía clientes. De repente, en un ataque de furia, el despreciable hombre lanzó una cubeta con agua fría a Rena. Expresó que no le importaba de dónde había salido, pero mostrando un papel, le indicó que nadie más que él tenía permiso para vender agua en esa zona. La joven le replicó con firmeza que ella no estaba vendiendo nada, solo regalando agua a los necesitados, por lo que no estaba incumpliendo ninguna ley. Sin embargo, el mercader, con malicia, argumentó que regalar agua estaba prohibido y que al afectar su medio de ganarse la vida, estaba cometiendo un acto ilegal. Rena, segura de que sus palabras eran falsas, y le advirtió que el señor de la ciudad no aprobaría sus actos, pero el mercader se burló de ella. Intentando intimidarla junto a sus magas, le lanzó una advertencia. Si seguían insistiendo en estorbar su negocio, incluso si los eliminaban, el señor de la ciudad no los culparía, así que la animaba a seguir. De repente, un soldado y sus acompañantes se abren paso entre la gente, dispersando a la multitud. La mujer preguntó qué estaba pasando, y el mercader respondió con una actitud completamente diferente a la anterior. Se quejó acusando a Rena de competencia desleal y de intentar dañar a la bruja creadora de agua. En ese instante, aparece una misteriosa mujer de cabello plateado que venía junto con la guerrera. Con una mirada gélida y sin mediar palabra, le propina una fuerte bofetada al tipo por la ofensa que acababa de cometer. Mientras el hombre lloraba en el suelo, la mujer se arrodilla frente al prota y la joven, dejando a todos atónitos. Lo más sorprendente es que se inclinó y lo llamó respetuosamente señor feudal. Chipu se quedó perplejo por unos segundos, sin entender por qué lo llamaba así. Hasta que de repente, se dio cuenta de que la mujer no se dirigía a él, sino que estaba hablando directamente a Rena. Un poco más tarde, la historia se traslada a un castillo,
donde el chico se sorprende al ver entrar al baño a una sirvienta sin previo aviso. La mujer le habla sin una pizca de vergüenza, y le informa que ha venido a tomarle medidas. Chipu inquieto le pregunta qué es lo que va a medir, temiendo que se trate de su pequeño amiguito. La sirvienta lo ignora mientras saca una cinta de medir, y para sorpresa del chico, su preocupación era cierta. Estirando la cinta, ella le explica que necesita medir la longitud de su pajarito, ya que al ser un hombre traído por Rena, podría convertirse en uno de los miembros de su harem. El joven avergonzado, usa un balde para cubrir sus partes nobles y le pide a la sirvienta que se detenga un momento. Aprovecha para refugiarse en la bañera, exigiéndole que no se le acerque. Propone llenar el formulario con sus datos, a lo que la sirvienta accede, recordándole que debe completarlo con sumo cuidado. Cuando esté listo, deberá entregárselo personalmente e ir al salón del consejo para buscar a Rena. También le advierte con severidad que no debe falsificar ningún dato bajo ninguna circunstancia. Cuando la mujer se retira, el chico puede finalmente respirar y relajarse un poco. Dentro de la bañera no puede creer que Rena tenga un rango tan importante, y que además pueda tener un harem. Mirando la abundante agua del baño, no puede evitar notar lo irónico de la situación. Como era de esperarse al igual que en su mundo, los nobles sin importar de dónde sean, son insensibles a las dificultades del pueblo. Sin embargo, cuando termina de asearse, se viste para ir a ver a Rena. Camina por el pasillo del castillo dispuesto a encontrar respuestas, pero según lo que ha visto de ella, sabe que es diferente a los demás nobles. Justo antes de llegar a la habitación, se detiene al escuchar voces que exigen explicaciones. La mujer de pelo plateado llamada Ruby, interroga a la joven sobre su presencia en el territorio. Anteriormente se había acordado que solo podría regresar a su hogar una vez cumplidos los 18 años, y habiendo aprendido a controlar su magia para no causar desastres. Esto hace que Chipu reflexione, recordando la razón por la que la chica siempre se sentía culpable, ya que temía causar daños con sus poderes. Ruby ordena a Rena que por el bien de su pueblo, cumpla con su deber como señora y regrese a la capital real. La joven acepta regresar, pero intenta explicar algo antes, aunque las palabras no le salen. El prota se horroriza, ya que si la envían de vuelta a la capital, sería prácticamente una sentencia de muerte, tanto para ella como para él. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, decide intervenir para detener la conversación. Chipu reprocha cómo pueden mandar a Rena a la capital, siendo tan importante y habiéndola tenido encarcelada. Incluso mencionaron la posibilidad de enviarla a la hoguera, dejando a Ruby sin palabras. La joven comenta que irá a la capital y dará una explicación, pero primero quiere resolver el problema de la sequía y visitar la tumba de su madre. Ambas chicas se miran en silencio, en un momento tenso. Aún así Ruby explica que su madre le encomendó cuidar el territorio, y que permitirle usar su poder mágico haría que perdiera temporalmente su capacidad de combate, algo que estaba fuera de discusión. No podía permitirse gastar el poder de una bruja de agua solo para salvar personas, pero Rena insiste que su madre estaría de acuerdo en ayudar a quienes sufren por la sequía. Sabía que después de todo, jamás abandonaría a su pueblo. La mujer reclama que los gastos del castillo son muy elevados, y que no hay brujas de agua suficientes, mover cada una a distintas regiones solo provocaría más caos. Ante la falta de solución, Chipu interviene. Señala que es curioso cómo hay tanta agua para bañarse, pero no hay suficiente para salvar a quienes sufren de sed. Ruby se queda callada por un momento, pero responde que las personas de clase baja tienen su propio destino y deben afrontarlo por sí mismas. Rena queda atónita al escuchar esas palabras, comprendiendo que eso sería dejarlos a su suerte. A pesar de ello, la joven no quería desistir, aunque fuera la persona más importante para su pueblo deseaba ayudarlos, aunque agotara todo su poder mágico. Estaba decidida a cambiar el destino de las personas para que pudieran ser felices, junto a sus seres queridos. Ruby, sin poder escuchar más, golpea con ambas manos la mesa. Le pide a Rena que no sea caprichosa, recordándole que ella es demasiado importante. Las dos chicas vuelven a cruzar miradas a través del cristal de la ventana, dejando claro que ninguna estaba dispuesta a ceder. El prota entonces le pregunta a la chica si existen brujas que puedan controlar elementos como el hielo y el viento. La joven responde que hay muchas de viento, pero de hielo son pocas, aunque sí cuentan con ellas. Luego Chipu se dirige a la mujer, comentándole que comprende sus temores sobre la vulnerabilidad del territorio y la escasez de recursos. Ella admite que administrar un territorio es sumamente difícil, y que la logística impide soluciones sencillas. El prota no lo niega, pero sugiere una opción alternativa que podría servir a ambas partes: usar brujas de viento y hielo combinadas con ciencia para resolver la sequía. La joven queda asombrada mientras el chico le explica que su plan no solo aliviará al pueblo, sino que resolverá la crisis de agua.
Ruby aprieta el puño sobre la mesa, incapaz de entender cómo Rena puede creer en las fantasías de un hombre. Justo en ese momento, otros pasos más se escuchan desde el pasillo del castillo. Una joven le comentaba al mercader de antes, que había oído que la señora ya había regresado. Esta chica tenía el cabello largo y de color pelirrojo, y se dirigía hacia donde estaba hablando Ruby y los demás. Ella indicaba que era la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Fano, y mientras se inclinaba, se presentó como Mérida. Declaró profundamente que había venido para presentar sus disculpas formales ante la señora de la ciudad.